Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a aprender cómo crear un contrato desde la aplicación de Click. Lo primero que debemos tener en cuenta es que ese rol lo tengamos asignado. De lo contrario, no vamos a poder crear un contrato. ¿Cómo sabemos si ese rol lo tengo asignado o no lo tengo asignado? Desde mi menú izquierdo vamos a encontrar habilitado el módulo de contratos. Si no lo tenemos habilitado, no tenemos asignado ese rol. Entonces, ya después de esa pequeña explicación, vamos a entrar ya a la creación del contrato como tal. Vamos a ingresar al módulo contratistas y el sistema al lado derecho me va a arrojar toda la información o todos los contratos creados en la entidad bajo esta aplicación de Click. Entonces, para poder crear un contrato o poder insertar cualquier información en Click, es importante tener en cuenta nuestro icono que es el más, que me permite crear o adicionar en la aplicación. Entonces nos vamos directamente al más y en el más que vamos a ver, el sistema inmediatamente me bota para ingresar los datos básicos del contratista. Y aquí vemos algo también muy particular, que el botón grabar que lo vemos aquí en la parte de abajo está solo lectura, todavía no se ha habilitado. En el momento en el que termine de ingresar la información, ese botón se habilitará para poder grabar la información ingresada. Entonces vamos a proceder. Naturaleza jurídica, le digo que es natural. Tipo de identificación es cédula. Vamos a asignar un número. Tipo de verificación, dígito de verificación si lo trae, lo agregamos, si no lo dejamos vacío. El departamento, Bogotá, municipio Bogotá. El nombre, vamos a ponerle Esperanza, Esperanza Camila. El apellido Cortés Benavides, por decir algo. Benavides. Vamos a dejarlo mal escrito, así. Correo institucional, en este caso voy a colocar mi correo institucional. Profesión, voy a colocar acá abogado, género femenino. Y como notamos, inmediatamente el botón grabar se me habilitó para poder guardar la información de ese contratista que estoy creando. Entonces vamos a proceder, vamos a decirle grabar y sale un mensaje exitoso donde nos indica que la grabación ha sido exitosa. Para consultar este contrato o esta contratista que estamos creando, me devuelvo aquí desde la parte de arriba donde se me habilita una miga de pan para poder ir navegando en las secciones que voy ingresando. Entonces me voy a volver a contratista. En el filtro voy a colocar el número de la cédula y aquí él me va a mostrar la información que acabamos de crear. Ese es la primera información que ingresamos, que son los datos básicos del contratista. Si me equivoqué, si el nombre me quedó mal, si me doy cuenta y el apellido pues quedó mal, voy al lapicito que es editar y procedo a hacer la validación. Benavides, dejémoslo así y le digo grabar. Si nuevamente voy y consulto, ya me queda el cambio asignado. Y así puedo modificar la información básica de ese contrato que estoy ingresando a la aplicación. Ahora sí, para poder ingresar la información del contrato de ese contratista, procedo a dar clic donde se encuentra el libro. Si coloco el mouse sobre ese icono me va a indicar que es ver contratos. Vamos a darle ver contratos. Y este contratista no tiene ningún contrato aún asignado. Lo estamos creando. Para continuar o para cargarle el contrato que ha sido asignado a ese contratista, nuevamente le doy clic en el más y aquí él me va a botar una serie de acordeones o secciones donde me va a indicar lo que debo ir ingresando. La primera parte me dice documentos, datos de resumen, perdón, acá, datos de resumen, y aquí en datos de resumen lo que va a ver esa persona que está haciendo esa creación es que a medida que ese contrato lo vaya alimentando o vaya teniendo cambios, aquí en este dato de resumen esto se irá actualizando. Es como a manera de ayuda para la persona que está haciendo esa creación. Ahora sí, vamos a iniciar con los datos del contrato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos una serie de acordeones que tenemos los datos del contrato, los datos del ordenador del gasto, valores del contrato, liquidación del contrato si fuera el caso, garantías del contrato, fechas del contrato y datos financieros. Entonces, vamos a iniciar con los datos del contrato. Entonces, aquí me pide número de contrato. Entonces, voy a colocarle, no sé si este contrato ya existe.
Vamos a colocar acá 1098, tipo de contrato, prestación de servicios, tipo de etiqueta, voy a colocar ANT-CDPS, año del contrato 2021, abogado responsable, coloquemos acá. Y acá en CIRESI, libro 1, modalidad, contratación directa, profesional, pongámosle acá y acá está el número. Esta información pues ya la conoce de mano la persona que está haciendo esta creación. El objeto, entonces acá va el objeto del contrato, el departamento, el municipio, número de proceso de selección, entonces no sé, coloquémosle este, y tipo de régimen simple. Entonces aquí ya ingresé la primera información de los datos del contrato, voy con la siguiente sección que sería datos del ordenador del gasto y si nosotros vamos dándonos cuenta, este botón grabar aún no se habilita hasta que no llenemos toda la información del contrato, los campos obligatorios, no se me habilita ese botón. Entonces aquí ordenador del gasto, coloquemos acá Julia. Mm, Aquí Juan Noguera, pongamos acá, por decir algo, acá dependencia, dirección de asuntos técnicos, dependencia, entonces aquí colocamos dirección, dependencia de ejecución del contrato, entonces a veces tenemos que la dependencia, la dirección es que hace la solicitud, pero ese contrato va para la subdirección o puede ir también para la misma dirección. En este caso voy a dejarla para la dirección. Aquí ya ingresé los datos del ordenador del gasto. Voy a los valores del contrato, entonces acá un valor inicial, un valor en letras, coloquémosle 10 millones de pesos, moneda corriente. Listo. Entonces acá, valor del recurso inicial, entonces son 10 millones. Recursos del cooperante no trae. Honorarios, pongámosle que es 1 millón. Aquí, recursos con otra, contrato con recursos con otra entidad, le decimos que no. Anticipo, le decimos que no aplica. Y aquí ya llenaríamos nuestro valores del contrato. Nos vamos a la siguiente, liquidación no lo vamos a utilizar ahora. Garantías, si este contrato tuviera garantías, tuvieran que pagar una póliza, se ingresan los valores acá de la póliza, le decimos que sí. Aquí ya pues seleccionamos que es la póliza, acá el riesgos es acá. Aquí vamos a colocarle de cumplimiento, número de póliza, pongámosle este número, entidad Bolívar, acá o Liberty, expedición de la póliza, entonces coloquémosle que este es el 4 y que esto va al 2022, octubre 4, por decir algo. La vigencia desde, entonces pongámosle que desde el 4 y hasta, coloquémosle nuevamente hasta el 22 de octubre, acá, 4 de octubre del 2022, ya quedaron las garantías del contrato. Si lo tuviera, si no tiene pólizas, ese contrato se deja vacío, no se llena esa información o esa sección no se llena. Luego vamos a las fechas del contrato, tenemos la fecha de suscripción, vamos a decir que es la fecha de hoy, fecha de adjudicación, la fecha de hoy, fecha de perfeccionamiento, vamos a dejar las mismas fechas, fecha de inicio, la fecha de hoy, fecha de terminación, vamos a decirle que este contrato termina en diciembre 31 y acá plazo de ejecución, entonces aquí puede ir información o no puede ir información, entonces puedo colocar acá contrato nuevo, por decir algo. Entonces acá y datos financieros, entonces acá él me pide el CDP, entonces pongámosle 12 este numerito, la fecha del CDP, pongamos la fecha de hoy, el RP, entonces vamos a colocar el RP, también la fecha de ese RP, fuente de financiación, entonces aquí también viene un numerito, ahí voy a colocar algo, afectación del recurso le voy a colocar inversión. Y si nos damos cuenta, ya aquí al final se nos habilitó el botón grabar. Entonces vamos a decirle grabar
y nos arroja el mensaje exitoso de la creación del contrato. Entonces, si yo me vengo nuevamente a datos del resumen, en datos del resumen, aquí ya vamos a ver que él me ingresó más la información, el nombre completo, ya el número del contrato, la identificación, el valor total del contrato, aquí lo tenemos, el estado en que se encuentra, tipo de contrato, bueno, las fechas que usamos de inicio y final, el plazo de ejecución que son 88 días y pues aquí ya no tiene ninguna novedad, pues no nos aparece nada más. Aquí ya queda toda la información cargada de ese contrato como tal. Si me equivoqué, puedo entrar a hacer la modificación y decirle nuevamente guardar para que el sistema actualice los campos de ese contrato que estamos creando en este momento. Y aquí está toda la información. Y así finalizamos la creación del contrato como tal. Ya después de esta creación, ¿qué debe venir? Entonces aquí nos devolvemos a contratos y aquí en contratos ya vemos cargado el contrato que acabamos de crear. Entonces aquí ya tenemos el contrato 1098 que fue el número que le asignamos, la fecha de inicio, su estado en el que se encuentra y ya tiene habilitada todas las acciones para poder actualizar ese contrato. Entonces, ¿qué tenemos? El lapicito me permite editar los datos básicos de ese contrato. Aquí vamos a continuar con lo, ya hicimos, digamos que una parte de creación del contrato de todos los datos generales que requiere. Ahora aquí en este otro icono nos va a permitir ingresar las obligaciones de ese contrato. En el siguiente icono nos va a permitir agregar el plan de pagos que va a tener ese contratista. En el bombillito vamos a poder hacerle las novedades que tenga ese contrato. Aquí en este otro icono de dos personas, aquí vamos a poder asignar los aprobadores de ese contrato, llámese su supervisor o sus vistos buenos. Aquí en esta casita vamos a poder agregar los datos financieros, que es el banco, tipo de cuenta y su número de cuenta como tal. Y por último, en esta acción tenemos para poder asignar el grupo de trabajo, que son ya cosas que hemos venido viendo en otros videos. Entonces, para poder finalizar la creación del contrato, ¿qué nos hace falta? Asignación de obligaciones y asignación de plan de pagos. Entonces vamos a proceder con la asignación de las obligaciones o actividades. Entonces ingresamos acá, pues este contrato como es nuevo no tiene obligaciones, vamos a proceder desde el más a empezar a agregar la obligación. Entonces aquí obligación 1, grabar, ingresamos la siguiente, obligación 2, grabar, vamos a dejarle 3, obligación 3, grabar y así sucesivamente todas las obligaciones que ese contratista requiera. Es importante tener en cuenta, si yo creo las obligaciones o las actividades y me quedaron mal, me quedó una mal o repetí una o me faltó una, pero yo las puedo editar, las puedo actualizar, pero si el contratista ya ingresó y generó su informe, no podemos hacer esa actualización. Entonces es importante al momento de ingresar esta información, hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución para que la información que ingresemos ahí sea ya la definitiva para el tema de las obligaciones. Ahora me devuelvo aquí desde mi miga de pan a contratos y me voy a la creación del plan de pagos. Entonces aquí nuevamente en el más, siempre tenemos que agregar el más y vamos a agregar entonces el valor. Entonces sería 1.000.000, vamos a colocarle que es octubre y vamos a colocarle que va hasta diciembre, periodo 2021, grabar. Y aquí ya él me dejó acá, pero no me creó la de noviembre. Vamos a crear la de noviembre y vamos a decirle grabar. Y aquí ya inserté la de noviembre. Entonces él va a tener un plan de pagos de 3 pagos, octubre, noviembre y diciembre. Si me equivoqué, lo puedo eliminar y la puedo volver a insertar o la puedo editar y la puedo actualizar. Entonces acá editar, todos los editar siempre van a tener algo similar a esta ventana, cancelar o grabar. Lo mismo el de eliminar, si él ya te lo elimina y tú tienes que volverlo a insertar. Y así finalizamos la creación de un contrato para la Agencia Nacional de Tierras desde la aplicación de CLIT. Muchas gracias.